Tema ciudadano. Préstale oreja. El próximo año, en 2017, se abre la licitación para renovar los contratos del Transantiago y en esta oportunidad, y con 10 años de experiencia, hoy 10 años pasan un año, las cosas deberán ser o hacerse al menos mejor. Ya hay expertos que han detectado los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema de transportes, como por ejemplo una flota subdimensionada de buses sobredimensionados, o sea, faltan buses y los que hay son muy grandes, organizados en una estructura troncal alimentador y además completamente inadecuados para las necesidades de la ciudad. ¿Tú te acuerdas que cuando comenzaron algunos se quedan atascados debajo de los pasos niveles? Bueno, así se hizo el Transantiago. Tenemos acá en el estudio a Sergio Jara, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el LISC, también prorector de la Universidad de Chile, la gloriosa Universidad de Chile. Don Sergio, bienvenido a tu humilde hogar. A palabras sacan palabras. Contento de estar en la radio del rock. Oiga, Sergio, oye, 10 años ya van a pasar el próximo 10 años, febrero de 2007 partió esta cosa. Impresionante, ¿eh? Así es. ¿Y cuáles son, usted cree que son los principales? A ver, si pudimos sacar lecciones, la 1, la 2 y la 3, de lo que han sido estos 10 años. A ver, yo creo que la primera lección se sacó muy pronto. Usted recordará que el ministro Espejo fue reemplazado por el ministro Cortázar. Oye, el diputado del ministro Espejo. Y el ministro Cortázar, cuando era ministro, lo primero que hizo fue intentar hacer crecer la flota. Ya. Partimos con 4.000 buses en la calle, por diversas razones, incluyendo la forma en que hicieron los contratos. Pero cuando él dejó el ministerio, ya llevaba del orden de 6.000 buses en la calle. Hoy día hay 6.500. Entonces, primero, el error que se cometió en el diseño original, que eran 4.000 buses a 6.500, son 2.500, digamos 60% de error en ingeniería es un error grande. En segundo lugar, las declaraciones que hizo el presidente Lago frente a la comisión ALES, nadie notó que hubo una respuesta que apareció en el Mercurio, yo la leí ahí, donde él decía, la gente no se da cuenta de que efectivamente son menos buses, pero son más grandes, por lo tanto llevan la misma cantidad de gente. Nadie le explicó al expresidente que no es lo mismo en transporte, claro, pocos buses grandes que muchos buses medianos, porque las frecuencias son distintas. Es decir, cuando usted tiene pocos buses grandes, las frecuencias son más bajas, es más barato, porque para eso lo hicieron, para que fuera más barato, pero los tiempos de espera de las personas aumentan. Además, se hizo con un sistema troncal alimentador sobre la base de alimentar justamente en las grandes avenidas y al metro con recorridos de acercamiento y por lo tanto el número de transbordos, que antes era el 10% de los viajes en Santiago tenía un transbordo necesario, pasamos al 70% de los viajes con al menos un transbordo. Por lo tanto, aumentaron los tiempos de espera, aumentaron los tiempos de transbordo y el transbordo mismo que es cargante y por lo tanto la percepción de la gente es que el servicio que le estaban dando era malo. Y eso fue diseño provocado por la falta de subsidio, originalmente. Claro. No, yo me acordaba, eso ¿usted se acuerda, Sergio? Que había buses que se quedaban atascados debajo de los pasos niveles. Bueno, eso era... El de San Diego tuvieron que agrandarlo. Ahora, experiencias como esa habíamos tenido antes. Usted recuerda que habían colocado esta suerte de validadores, los torniquetes al interior de las micros, claro, y las micros iban llenas. ¿Ya? Y la gente se preguntaba, ¿por qué me colocan un torniquete cuando en realidad me está quitando espacio para ir parado al lado de otro señor? El torniquete se me mete debajo del brazo, quién sabe por dónde. Y después un sistema de pago también, que había un chanchullo, hay un sistema de pago que no funcionó nunca. A ver, el sistema de pago es una de las innovaciones interesantes que tiene esto, porque entre otras cosas ha permitido tener una enorme cantidad de datos. Todas las transacciones... No, pero antes BIP, de eso, antes del Transantiago, como que había una tarjeta que pasaba, o eran los mismos torniquetes. No, los torniquetes. Que no le pagaba los torniquetes, le pagaba el torniquete. Sí, pero el torniquete, o sea, cuando usted tiene buses llenos, el torniquete más bien molesta que otra cosa. Así que la primera gran lección es que efectivamente eso que usted leyó antes, una flota subdimensionada de buses sobredimensionados en un sistema troncal alimentador con muchos transbordos, es algo que inmediatamente se notó era inadecuado y por lo tanto las administraciones futuras intentaron revertir esto. Ahora, el problema es que el pecado original que se cometió al diseñar de esa manera Transantiago, diseño que, le repito, está provocado por el intento de autofinanciar el sistema con el costo del pasaje, sin subsidio. Si usted quiere llevar a una cantidad de gente de la manera más barata, lo que tiene que hacer es usar pocos buses grandes. Eso es lo más barato. Y eso es lo malo. En 10 años se logra construir una escultura cívica, sobre todo en un servicio que se usa tanto y todos los días. Esto de no pagar o de la evasión, ¿usted cree que va a ser difícil revertirlo?
Yo creo que lo que va a ser difícil revertir, voy a contestar su pregunta, pero lo que yo creo que es difícil revertir es la desconfianza de los usuarios de un sistema de transporte público que pudo haber sido realmente pionero en el mundo. Porque la cantidad de usuarios en Santiago, una ciudad de 6 millones de habitantes, nosotros bajamos el porcentaje de viajes en transporte público notoriamente y el porcentaje de viajes en automóvil creció. Hoy día nosotros tenemos 18 millones de viajes diarios. De esos 18 millones, 11 millones son más o menos en vehículos motorizados. De esos 11 millones, hoy día la repartija transporte público, transporte privado es 50-50, ¿ya? 5 millones y medio, 5 millones y medio. Y alguna vez el porcentaje de viajes en automóvil alcanzó el 20%. Y la idea del Transantiago era justamente detener la caída en el uso del transporte público, metiéndole modernización para que la gente volviera al transporte público y poder usar mejor las calles, porque es evidente que el uso de las calles con vehículos confortables de mayor tamaño es un uso más eficiente del espacio vial y no tendríamos la congestión que tenemos ahora. Cuando usted empieza el proceso de viajes en el automóvil, es lo que se llama un círculo vicioso, porque al aumentar el número de viajes en automóvil, disminuye el número de pasajeros en transporte público. Al disminuir el número de pasajeros en transporte público, bajan las frecuencias óptimas. Al bajar las frecuencias ópticas, sigue bajando el número de pasajeros en transporte público porque el servicio se va deteriorando. Es una espiral de deterioro. Sí, ese fue el principal problema, es el efecto de largo plazo. Ya. Pero usted me había hecho otra pregunta que me dice... No, la cultura de la evasión, ¿cómo la cambiamos? A ver, voy a suponer que a lo mejor estamos de acuerdo en que estamos en un país en que la pequeña y la gran corrupción es la norma. ¿No le llama la atención que sin vigilancia alguna el 75% de nosotros paguemos el Transantiago? La gente se fija en el 25% de evasión y no se fija que en un sistema que no está vigilado, el 75% de los pasajes se pagan. El problema fundamental del subsidio hoy día no va por la evasión. El problema fundamental es que el diseño que se hizo no consideró los subsidios óptimos. Si se hubiesen considerado los subsidios óptimos, habríamos partido con una flota de por lo menos 7.000 buses distribuidos de manera de servir los viajes de manera más directa. Piense usted que en Santiago, antes de Transantiago, si usted agarraba 2 puntos cualquiera de la ciudad, un par de alfileres, los pinchaba al azar. La probabilidad de que hubiese un recorrido que sirviera esos 2 puntos era 0.9. 0.9, o sea, muy alta. Ya. Yo el año 72 tenía una polola en Maipú, vivía en Ñuñoa, tomaba una micro y llegaba a verla. Y tenía una polola, ¿no? Y tenía una sola polola, sí, claro. Y ahora tiene que tomar como 10 micros si fuera a verla, ¿no? Hoy día no podría ir a verla porque me casé con otra mujer. Que estaba más cerca. Claro, Ya claro. previendo que lo que venía en Transantiago. Probablemente. Ya, el senador Quintana diría que va a estar la retrascadora acá, pero usted le encuentra puntos también rescatables al Transantiago que hay que profundizar y que hay que mantener una nueva licitación. En el proceso que hubo entre el 2002 y el 2007, por eso a mí me llama mucho la atención que algunos de mis colegas hablen de que esto se hizo de sopetón. No se hizo de sopetón, fue un proceso de 5 años, del 2002 al 2007 se estudió el sistema y de partida no se consideró, primero fue el ministro Izaguirre, luego fue el ministro Velasco, que subsidio no. ¿Usted sabe cómo se llegó al troncal alimentador? El troncal alimentador descansa en un monito que es una Y invertida, ¿Ya? donde 3 investigadores, incluyendo al ministro Gómez Lobos, que mal no lo ha hecho, el exministro Velasco y el entonces, me parece que subsecretario de Transporte, Guillermo Díaz, en un artículo que publicaron, mostraron que si ellos hacían converger un número de micros a esta punto de convergencia que tiene la y ahí usted coloca un sistema con muchos buses muy frecuentes, que serían las grandes avenidas, entonces aparecían lo que se llamaban las economías de densidad, aprovechaba mejor el tamaño de esos grandes buses. El problema es que ellos no consideraron en su análisis justamente los tiempos de transbordo y los tiempos de espera de la gente. Si usted incluye eso, nosotros acabamos de tener un paper aceptado tomando en cuenta este tipo de cosas, usted muestra que el troncal alimentador es algo así como el más malo de los sistemas que puede implementar. Claro. ¿Y está hasta el día de hoy eso? Hasta el día de hoy. A ver, momento. Luego del desastre del 2007, cuando se pudo
cuando se surgieron la posibilidad de nuevos contratos de los alimentadores, eso fue el año 2009, se intentó alargar un poquito los alimentadores y que algunos troncales sirvieran parte de los servicios que estaban sirviendo los alimentadores. Eso significa crear servicios más directos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el número de transbordos. A ver, yo le quiero poner número a esta cosa, Freddy. Para que la gente se haga una idea, mediciones en todo el mundo, esto es difícil de medir, pero mediciones en todo el mundo, el solo hecho de hacer transbordo, sin considerar el tiempo de espera adicional, el solo hecho de pasarse de un vehículo a otro, es percibido por la gente como el equivalente a unos 20 minutos de viaje. Imagínese la infelicidad de la gente que pasó de 0 transbordo a 2 transbordos. Cosa que no le ocurrió a las personas sobre todo en invierno, imagínese, ¿no? Además, Frío. ese factor es sumamente importante. Depende del periodo del día, depende del periodo del año. Claro, la noche. Sí, claro, por supuesto. Esto de que la misma propiedad del dueño del bus sea el que presta el servicio, ¿es bueno, es malo, da lo mismo? A ver, eso era lo malo del sistema de las micros amarillas. Un sistema extraordinariamente atomizado. Usted tenía 8.000 buses en la calle y a pesar de que había unas pocas empresas grandes, el tamaño promedio de propiedad era 2 buses en promedio. Había algunas compañías que eran más grandes. Y eso hacía que la mantención de los vehículos fuera malo, la pelea por los pasajeros en la calle. Se suponía que todo esto iba a ser superado. Ha sido superado, ha habido empresas que han aprendido en estos 10 años. Ya. Y hay empresas, hay recorridos, que prefiero no mencionarlos para, imagínense me sale alguna demanda por ahí, pero hay de los 6 empresas que están sirviendo los diferentes sectores de Santiago, hay por lo menos 2 que están funcionando bastante bien. De hecho, con medidas que le están haciendo... ¿Y 4 mal? Y cuatro más bien mal. Y 4 más bien mal. Lo cual es un problema. Pero lo que muestra es que se puede. Se puede. Y la valoración que han hecho los usuarios de esos 2 servicios son por lo menos los buenos, entonces. Son positivos. Sacamos por descarte. Son positivos. Son colorcito verde. Uno verde oscuro y el otro verde claro. Oiga, y a manera de resumen, ya porque ya estamos contra el tiempo, Sergio, pero se viene la licitación entonces el próximo año. ¿Qué cosas deberían tenerse en cuenta en esa licitación? ¿Cuáles son los puntos, los ejes que usted diría, así tiene que ser para que alguien se gane una propuesta? A ver, primero hay que reconocer que la consideración de un subsidio tiene poco que ver con la evasión o no evasión. O sea, subsidio nosotros vamos a necesitar. Si no se da subsidio, vamos a tener una flota pequeña de buses grandes en sistema troncal alimentador con los problemas que tuvimos en el año 2007. Por lo tanto, vamos a caminar, ojalá, en estos nuevos contratos, hacia estímulos adecuados hacia los operadores para que vayan cumpliendo sus frecuencias prometidas. Piense que en los contratos originales había castigo para los operadores solo si ofrecían menos del 60% de la frecuencia ofrecida. ¿Con qué frecuencia cree usted que salieron las empresas? 61% de lo prometido. Y con eso no tenían multa y ganaban plata porque tenían menores costos de operación. Ese tipo de cosas ya se ha aprendido, debería superarse. Por otra parte, están las sugerencias de que haya zonas pagas para acceder al bus. Si usted usa su tarjeta VIP y solo puede acceder por la puerta delantera, las demoras en subir y bajar son altas. Si usted tiene al bus detenido más tiempo en el paradero, eso induce tiempos de ciclo más largos y por lo tanto requiere más buses y es más caro. Si usted dejara subir a todo el mundo por todas las puertas, ya que los buses son grandes, usted ahorraría muchísimo. Los contratos tienen que ser bien diseñados desde el punto de vista de la operación de la empresa, del tratamiento del usuario, y los usuarios tienen que usar el sistema, que es muy bueno, para poder reclamar con respecto a las cosas que le pasan. Sergio Jara, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISSI, y también prorector de la Universidad de Chile, hablando de esto, de los cambios del Transantiago a raíz de la licitación que se viene el próximo año para renovar los contratos del sistema de transporte público acá en la capital. Muchas gracias. Sergio, Muchas gracias por la invitación.